De regreso, así las cosas en República Dominicana con algunos mecanismos de control que mencionaba aquí Eduardo y nos fuimos a la publicidad con la Cámara de Cuentos. Retomamos las ideas porque no ha sido un lapsus, como dijo Laura, ha sido real y yo creo que la gente el imaginario ya colectivo está bien institucionalizado. Yo creo que ese es un punto importantísimo, es decir, cuando tú hablas de la necesidad de independencia de los poderes, del sistema de frenos y contrapesos, tenemos que tomar en cuenta la necesidad de fortalecer esos órganos extrapoderes. Cuando se va a un tribunal, ya el daño está hecho, porque cuando tú vas con un caso de corrupción a un tribunal, ya el dinero del erario público se robó, ya aconteció lo que no iba a acontecer. ¿Qué hemos hecho los dominicanos y dominicanas? Que debemos aplaudirnos por eso. Estamos trabajando en la consolidación de un sistema de contratación pública. Hoy los entes públicos, municipales y centrales tienen que licitar. Que hay problemas en la licitación. Ahí está la jurisdicción contenciosa administrativa llena de para casos todos los días. Eso. Entonces, nosotros hemos ido evolucionando. Lógicamente, nos falta mucho por hacer. ¿Por qué? Porque tenemos una jurisdicción contenciosa administrativa que todavía no es próxima al ciudadano. Necesitamos que el ciudadano de a pie pueda reclamar contra la autoridad en tribunales que sean como los tribunales de primera instancia, no que tenga que viajar a Santo Domingo, a un tribunal congestionado, con pocos recursos, un edificio sin condiciones para llevar estos casos. Es decir, que todo es un engranaje, los frenos y contrapesos, Poder Judicial, Cámara de Cuentas, incluso la cultura institucional, una cultura ciudadana de reclamo, porque el que no grita no mama, es el mayor principio jurídico. Los derechos no se regalan, se conquistan, y para eso hay que tomar los tribunales por asalto. Los abogados tenemos un deber, pero las organizaciones ciudadanas tienen también el deber de velar con acciones colectivas, con amparo, incluso con manifestaciones simbólicas. Y yo ahí estoy de acuerdo con lo que decía Laura. Aquí se protesta por lo que no hay que protestar. Pero habría que salir a la calle para protestar por la violencia intrafamiliar. Habría que salir a la calle para defender los derechos de los homosexuales. Habría que salir a la calle para luchar contra la discriminación racial que hay en este país, donde las dependencias gubernamentales les exigen a las dominicanas de origen afroamericano un determinado peinado que no se lo exigen a las que no son de origen afroamericano. Y que es de más sabido, es inconstitucional, pero yo partiría de ahí, o sea, el dominicano en sentido general desconoce sus deberes y sus derechos, y yo creo que parte del empoderamiento, de la conciencia que todos los sectores deberían unirse para es ello. Oye, me estoy yendo a la génesis de todo. Hablemos de ese populismo penal del que quería que tú también te refirieras, porque se habla, en el argot popular la gente tiende a quejarse mucho de que los casos de corrupción, casos gravísimos en República Dominicana quedan impunes, sin embargo, el que se robó las chinolas, el que se robó el pollo, la vaca, ya ahí tiene graves problemas. Cuéntame. Mira, lo cierto es que al margen digamos, de lo que podría ser una impunidad estructural en los casos de corrupción, yo pienso que hay un populismo de derecha y un populismo de izquierda. El populismo de derecha lo que busca es que la justicia penal castigue al presunto inocente por el delito de porte ilegal de cara, es decir, por ser pobre, negro y feo. Es lo que decía Nasser, un sistema penal que solamente atrapa al pez chiquito. Pero también hay un... Vamos a decirlo, tú no lo digas, lo digo yo, el jodido. Pero hay un populismo de izquierda que dice a los banqueros, a los delincuentes de cuello blanco y a los funcionarios corruptos hay que llevarlo preso aunque no haya prueba. No, que cree que funcionario es equivalente a corrupto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, es que ahí entra el caso de la justicia moral y la justicia legal. Entonces yo no sé si por desconocimiento... Yo creo que ustedes me expliquen eso. Hay mucha confusión en términos generales. La gente no sabe cuándo se instrumenta mal un expediente, el por qué legalmente tú no pudiste proceder aquí de tal forma. Yo pienso que también hay un tema. Yo creo que eso que tú llamas populismo penal, que lo hemos discutido en otras ocasiones, eso es consecuencia del hecho de que la gente siente que el sistema de justicia no resuelve los conflictos. Pues yo puedo estar de acuerdo contigo. Para mí lo más importante no es que los jueces condenen a las personas, pero es importante que cuando la corrupción crea conflictos, cuando la quiebra bancaria crea conflictos o cuando el delito de poca monta crea conflictos, los tribunales ayuden a solucionarlo. Y no lo hace ni en los casos grandes, que es más obvio porque hay corrupción, y en los casos pequeños tampoco, porque sencillamente castiga, sin atender necesariamente la necesidad de la víctima, sin tratar de solucionar el Estado, ya, eso no le corresponde a la justicia, tratar de solucionar las causas del delito de poca monta. Una pregunta, Nancy, perdona que rompa el protocolo, pero
No hay protocolo aquí, esto es suyo. Tú piensas, Tatiana, Nancy y Laura, que si los que mueren en intercambio de disparos fuesen pertenecientes a la clase media alta, fuesen legítimos los muertos en intercambio de disparos. Pero claro que no, claro en que ningún no. caso no lo son ahora tampoco. Claro, pero no hay. Aquí hay una guerra sucia desde hace 15 años, 20 años. Sí, lo que... Pero perdón, es una violencia sistemática donde todas las semanas hijos de familias son asesinados vilmente. Sí, la policía. Sí. de Entonces, acuerdo. no hay una reacción. Y no hay un policía No. y estamos No hay de una acuerdo. reacción. Pero porque Porque la gente se siente, y vuelvo, eso también Ok. para mí tiene la misma causa, la gente se siente desatendida y desprotegida por el sistema que debería atenderlo y protegerlo. Entonces, cuando el sistema de justicia no opera, cuando no te ayuda, cuando no se evita por ejemplo, el sistema de seguridad ciudadana, ya por eso te decía ahorita que ya estamos hablando del sistema de justicia en sentido amplio, Sí, claro. cuando no evita que ocurra el delito, tú llevas a la gente a la lógica de él o yo. Y entonces esa lógica siempre es una lógica lesiva para la democracia. Pero eso mismo ocurre en los casos grandes. Cuando tú ves lo que más molesta a la ciudadanía, por lo menos de la percepción que yo tengo, no es que en un caso particular un funcionario, por ejemplo, por poner un ejemplo, X. haya sido descargado o no haya sido procesado. Es que ningún funcionario importante es procesado. Mira. Entonces, cuando eso ocurre así, la reacción suele ser igual de excesiva a la inacción. Precisamente por ahí teníamos una nota de este informe Atalía en el cual tú participaste, Jorge. Estamos hablando 83-2003, 200 casos de corrupción investigados, de los cuales solo una condena pronunciada, que va muy de la mano con lo que tú dices. No es un caso aislado, son muchos casos que no llegan a absolutamente nada y la gente no solo pierde la confianza, la esperanza, empieza a desacatar de mil formas otras normas sociales. Sin embargo, demás. somos uno de los pocos países en donde hubo condenas de los implicados en grandes fraudes bancarios, cosa que no ha ocurrido ni siquiera en Estados Unidos ni en Europa. ¿No fue más político eso? Bueno, lo que habrá Pero que preguntarse... hubo un delito. Bueno, Eso es lo importante, que sí fue político, pero hubo un delito, Lo- no hubo delito. Y se sancionó. Pero quizás hubo muchos otros, ese es como una- hay muchos otros pero habría que lugares. Pero eso ponderar. no es lo malo. A ver, para mí lo malo no es que eso, yo creo que eso estuvo bien que ocurriera. Lo que pasa es, y lo que ha terminado dañando el legado institucional que eso pudo haber dejado, es que ocurrió en ese caso y no se hizo regla, no se hizo norma. Claro. Y no digamos la condena, los procesos no se han hecho norma. Tú ves que, y tú lo percibes cuando tú hablas, yo que soy abogado lo veo todo a través de la prima del prima del derecho, pero cuando tú hablas con la gente, con ciudadanos que no conocen el sistema jurídico así también como uno, y te dicen, pero es que ni siquiera llegan al proceso, dicen, o sea, es que los jueces ni siquiera se ponen a ver las pruebas. No, Pues, mira, todo mira, eso yo forma ahí- parte de... Ahí tengo que disentir contigo y te voy a decir por qué. Y qué bueno, adelante. Se hizo tanto norma que ¿cuánto banqueros fue que tuvieron preso de cuánto banco? De todos. Bancrédito. Hasta agarraron a Leonel Almonte que andaba flotando por ahí, hasta ese cayó en las redes. Entonces, cambió el sistema bancario, nosotros que somos abogados y que hemos trabajado con bancos, cambió el sistema bancario y los controles. Hoy hay un sistema bancario mucho más solvente, mucho más eficiente sólido. y mucho más sólido que antes. Hay respeto al derecho de los usuarios. También hay mayor más respeto. que- ¿Que tenemos que avanzar más? Sí. Entonces sí Sí hubo se una puede. norma. El proceso penal en sí mismo, el proceso penal, ha cambiado también. Incluso para el más jodido, como tú dices. Lo que pasa es que la sociedad siempre tiene que exigir más. Gracias. El asunto es cómo exija ese más. Si va a exigir sentada diciendo tú igualito que ayer, estamos igual que en la era de Trujillo, pero señores, esto es una dictadura. Cuando yo oigo eso, ¿Cómo deben exigir? cuando yo oigo eso, Dios, Que esto es una hablan dictadura. de que esto es una dictadura, señores, pero Dios, pero Es yo que no me- vieron los muertos de Balaguer. No, no, no,
no sufrieron las desapariciones. Pero ¿cómo debe la gente entonces Óyeme, exigir pero y es que no participar? importa no vivirlo, Eduardo. Yo soy una niña joven que no viví eso. Sin embargo, Yo no lo viví. Pero y uno me ve los duele. documentales Me huele a de sangre René todavía. Fortunato. lo que Ahí está pasa todo. es que No no, te burles. podemos minimizar lo que ocurrió en el pasado y la historia. Claro, claro. Que aquí hay problemas de libertades para ciertas cosas. Eduardo hablaba de una muy importante, la violencia de género. Que aquí es un problema gravísimo. Sí, la situación de la mujer, de la No, discriminación y de la que mujer los en la República programas Dominicana. de televisión y de radio sea una norma burlarse de las personas que son homosexuales Sí. o por su orientación Ah, sexual. no, y de la mujer Claro. también. Yo me fui de uno y- por eso. Tatiana, ¿tú o- sabes cómo cómo yo creo que deberían enfocar las quejas, las protestas? Yo creo que la ciudadanía, y no por un caso, pero la ciudadanía en sentido general, tiene que entender que el problema de República Dominicana no son las personas que en un momento determinado están ocupando una función, sea en el sector público o en el sector privado, porque si ese fuera el caso, nuestros problemas se hubieran acabado el 30 de mayo de 1961. Claro. Lo que Claro. tiene que hacer Siempre es habla de eso. enfocarse Esa está a buena. la confusión, a la construcción institucional. Eso es lo que tiene que hacer. No confundir que las instituciones funcionen mal con que haya mala gente. Mala gente y buena gente, como dice Laura, hay en todas partes. Lo que tenemos que centrarnos es en hacer que las instituciones funcionen. Ok, pero ¿cómo haces eso si muchas veces estás con las manos atadas? Me vas a responder después de la publicidad. Ok, porque hay gente que se cansa. No se vayan. Para comunicarte con nosotros, encuéntranos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Así las Cosas TV. Ingresa a nuestro sitio en internet, cid.do, o escríbenos un correo electrónico a la dirección asilascosas@cid.do. Puedes encontrar nuestros programas en nuestro canal de YouTube Comunicación Integral Dominicana.